Cuando los cardenales prefectos de los dicasterios de la curia son fuertes y están bien preparados, el papa puede permitirse el lujo de ser débil. Cuando, por el contrario, los jefes de los dicasterios son débiles y mezquinos en ciertas connivencias, es necesario que el papa se muestre inflexible hasta llegar al extremo remedio de la destitución tramas insidiosas. Cada vez que se elige a un nuevo papa, especialmente si no pertenece a la curia, los listos consiguen averiguar de inmediato cuántos y qué canales quedan abiertos para colarse hasta él y atraerlo hacia su bando. A medida que los tabiques van cerrando las entradas que todavía quedaban, descubren la localización de distintas brechas y galerías hasta que, finalmente, logran comparecer ante su presencia, siguiendo otros atajos. Después enseñan al Papa a hacer uso de la sagrada desconfianza apostólica, exceptuándolo solo a ellos, los corderos. Los cardenales de la curia saben cómo descubrir las cartas del juego. Para crear un vacío de autoridad en el centro, alientan al Papa, cuyo punto débil adivinan, a dejarse arrastrar por el torbellino de los viajes apostólicos, cada vez más numerosos, motus in fine velocior, incluyendo en su séquito a sus dos colaboradores alatere más inmediatos, el secretario de Estado y el sustituto, para que estos tampoco se entrometan en los asuntos de la curia. Lo apremian obsesivamente con cuestiones externas a la curia para reservarse la gestión de las internas y, de esta manera, logran sustituirlo en el gobierno de la Iglesia. A partir de ahí, los encuentros entre el Papa y las multitudes se preparan de la siguiente manera. Millones de jóvenes bailando, famosos que acuden por doquier, estridentes músicas de todo tipo. Sin embargo, cuando la providencia decida escribir las cosas de su puño y letra, encontrará la manera de eliminar todas estas originalidades actuales. Oh, qué éxtasis produce en todo momento la contemplación de las multitudes de oceánica inmensidad, los desfiles en las plazas, los trofeos que despiertan el entusiasmo de los que los preparan y del personaje cuyo paso se aclama. Todos los regímenes políticos se han servido de ellas, incluso para justificar la represión y la violencia. Tenemos ejemplos recientes de hace pocos decenios. No es lícito olvidar esta grave lección. Así pues, cuando regresan de su triunfal tour de force, aturdidos por el baño de multitudes, mientras resuenan todavía en sus oídos los hosanas de los pueblos delirantes, les es materialmente imposible descubrir las intrigas de la corte, y aunque las intuyeran, serían consideradas asuntos de muy poca monta en comparación con la apoteosis de las masas delirantes, algo así como una simple acumulación de agua de lluvia que no penetra en el alero del tejado. El verdadero rostro de la Iglesia de Cristo no es la sistemática organización de desfiles dedicados a las distintas franjas de edad y cosas por el estilo, con tal de llenar las plazas a lo largo de todo el año. El día del niño, el de los jóvenes, el de los enfermos, el de los obreros, no el de los desempleados, el de la familia, etc. Eso es un maquillaje de la fachada que oculta las arrugas de la decadencia. Exactamente lo mismo que ocurre con la tosca fachada de maderno de la Basílica de San Pedro que, a pesar de los retoques, jamás conseguirá ocultar su mole. Pero, entre tanto, a los pastores los elige esta gente. Aunque Dios vele por tu rebaño, procura confiarlo a un pastor que lo cuide con desvelo, aconseja un proverbio ruandés. Aprovechando el vacío de autoridad del centro, consiguen preparar montones de expedientes acerca de toda una serie de proyectos y propuestas a cual más increíble para presentarlos al Papa, que, cuando regresa con su séquito, cargado de gloria, pero agotado y distraído, los firma sin darse cuenta de las insidiosas tramas que representan. Conscientes todos ellos de la imposibilidad material de que el anciano pontífice pueda echar un simple vistazo a los nombres que figuran en las notas acerca de las notas de los expedientes. Al príncipe de las tinieblas le conviene esta política y la promueve, sometiendo a tentación al Cristo místico. Y, mostrándole todos los reinos del mundo con su gloria, le dijo: todo esto te daré si, postrándote, me adorarás. El Concilio Vaticano II, remitiendo a lo dicho por Pío XI y Pío X, habló, antes, durante y después, de la colegialidad de todos los obispos con el Papa en el gobierno de toda la Iglesia, en virtud del principio de la subsidiariedad. A tal fin, Pablo VI, sometido a múltiples presiones, instituyó en 1965 el Sínodo de los Obispos, una asamblea de obispos elegidos por las distintas regiones del orbe que se reúnen periódicamente para discutir y ayudar al romano pontífice a conocer y resolver los problemas y las cuestiones inherentes a la salvaguardia y el incremento de la fe y la moralidad de la vida humana y la forma con la cual la Iglesia tiene que saber penetrar en la vida del mundo. Es justo que dicho sínodo, que carece de facultad deliberante a este respecto, no pueda dirimir y promulgar leyes sin el consentimiento del Papa.
Sin embargo, los obispos consideran que dicho sínodo es una mordaza que atenaza e inmoviliza al mismísimo secretario general el cardenal Jean-Pieter Schocke, cuya férrea mano y visión ecuménica lo convierten en papable, y a todo el episcopado mundial. Al parecer, quien sujeta la correa de los obispos no es el Papa, sino el estamento curial y, en primer lugar, la propia Secretaría de Estado a la que, de otro modo, se le arrebataría su principal golosina. Puesto que hasta ahora el principio de la subsidiariedad ha sido insuficientemente aplicado, el hábil cardenal Jean-Pieter Schocke, considerado el hombre más adecuado en el lugar más indicado, hace todo lo posible para ganar más espacio para el colegio de los obispos de todo el mundo. Igual gobierno y responsabilidad de los apóstoles en torno al Maestro Cristo Jesús que, a pesar de ser la sabiduría infinita y no precisando por tanto de consejos, los invitaba a expresar su opinión acerca de la construcción del reino de los cielos, aunque a veces les hiciera algún reproche. No sabéis lo que pedís. Más de un obispo patalea al constatar y experimentar tanta delimitación constrictiva. Uno de ellos fue el arzobispo de San Francisco, Monseñor John Raphael King, que a los 68 años presentó la dimisión sin animadversión y, a pesar de sus protestas de fidelidad al Papa, puso valientemente en tela de juicio el predominio supraestructural de la curia romana. Monseñor King invita al Papa y a la curia a reconsiderar la actual modalidad de ejercicio del primado apostólico, que ya no está en consonancia con el próximo milenio. Según el Vaticano II, el verdadero concepto de la colegialidad, hoy ejercida sub Petro, bajo Pedro, debería entenderse, por el contrario, como cum Petro, con Pedro. Por falta de confianza en el Espíritu Santo, el episcopado se convierte en modelo de control inquisitorial, en lugar de ser un modelo de discernimiento. Se impone una reforma de las estructuras, sobre todo en las relaciones entre el Papa, el Colegio de los Obispos y el sistema actual de la Curia Romana. Nadie niega al pontífice, cabeza del colegio episcopal, el derecho a enseñar en la forma y el tiempo que considere oportunos, pero la pregunta es cuándo y en qué circunstancias tiene que ejercer prudentemente semejante derecho. El talento del cardenal Neumann subrayaba sobre todo los aspectos doctrinales del ejercicio del primado, en el que se presta demasiada poca atención a la prudencia que debe presidirlo. Por su parte, Monseñor King considera que los obispos de toda la Iglesia no se sienten libres de expresar su opinión al sínodo romano acerca de ciertas cuestiones en cuya discusión desearían ser consultados, como, por ejemplo, el divorcio, las segundas nupcias, los sacramentos a los divorciados y la absolución general. En la Iglesia, por tanto, las cuestiones más serias no se ponen realmente sobre el tapete para su estudio y discusión libre y colegial por parte de los jueces y los doctores de la fe, los obispos. Este residuo de mentalidad medieval vaticana se considera un obstáculo insuperable para la apertura de un diálogo confidencial acerca del ecumenismo. Muchos ortodoxos y otros muchos cristianos se muestran reticentes a una plena comunión con la Santa Sede, no tanto por el aparente prejuicio sobre ciertas cuestiones doctrinales o históricas, cuanto por la actitud manifestada hacia ellos por la curia romana que se presenta más como controladora que como copartícipe en la fe y el discernimiento en la diversidad de dones y de acción del Espíritu Santo. El bien supremo de la Iglesia no consiste en el control de un modelo político. La verdadera cuestión del primado y de la colegialidad reside en la respuesta a la pregunta ¿qué es lo que Dios ha querido para Pedro? Para encontrar la respuesta teológica apropiada tal vez fuera necesario otro concilio que, en comunión con los demás creyentes en Cristo y en fraternal diálogo ecuménico con ellos, tratara valerosamente de encontrarla. El poder en sí mismo es inocuo. Pero, sumado al interés, se contamina. El ambiente procura conferirle una forma artificiosa, disfrazándolo de honradez. El hombre, tanto el seglar como el eclesiástico, con su amor, sus pasiones, sus aficiones y opiniones, su valor, su afectación y su espontaneidad, se convierte en expresión del ambiente, que a su vez moldea el poder para convertirlo en una especie de prototipo de revista ilustrada de carácter divulgativo. Por consiguiente, el círculo determina y condiciona el comportamiento psicológico de aquellos que se acomodan a vivir en semejante contexto. El sistema, la ideología y el aparato burocrático arrebatan a la persona su conciencia, la autonomía de la razón, el lenguaje natural y, por consiguiente, su humanidad, y le imponen la túnica supraestructural del ambiente. El maniquí así completado ya se puede exhibir en el escaparate. Los sistemas ejercen el dominio total de un poder hipertrófico e impersonal, fundado en una ficción ideológica, capaz de legitimarlo todo sin tocar jamás la verdad. Un poder que nadie detenta puesto que más bien es él el que los posee a todos y los condiciona. En este contexto hermético, la discrepancia se rechaza cual si fuera una locura.
El que tiene el valor de discrepar sabe que lo hace arriesgando su propia situación hasta el extremo de que puede pagarlo con la pérdida de su carrera. Para los demás, es un insubordinado, uno que siembra confusión y, como tal, tiene que ser marginado, alejado y recluido en el desván. La Secretaría de Estado es la cuna en la que reside y crece el vivero del poder tal y como existe hoy en día en la Iglesia Vaticana. Es un ambiente que, para subsistir, necesita adiestrar a sus individuos, siempre elegidos por recomendación e influencias, predestinados a convertirse por lo menos en representantes del Papa cerca de los gobiernos de los países que mantienen relaciones diplomáticas con la sede apostólica. Es un elegante generador de energías potenciales destinadas a garantizar que nada cambie. Y el hombre que ejerce semejante poder es el cardenal secretario de Estado, con la ayuda del sustituto de la Secretaría y de todo el servicio, interior y exterior, de los dos departamentos. Todo el mundo sabe que al frente de la Iglesia se encuentra el Papa, pero él no la gobierna personalmente. Tiene que fiarse de la honradez ajena, siempre sobreentendida, pero no fácilmente demostrable. La que gobierna en la práctica con dos concisos versos: hombre que cuando débilmente murmuras, eres escuchado por el mundo. El poeta Giovanni Pascoli dio la más genial definición del poder papal. Es su Secretaría de Estado, a la cual están sometidos el resto de la curia romana y el propio pontífice. Peligros y riesgos de autoritarismo masificado, nivelación mecánica, disfraz de las apariencias, predominio de intereses particulares o personales, clan de aprovechados. Semejante hipertrofia burocrática empobrece la vida social y corre el riesgo de provocar también una atrofia en los sujetos morales, impedidos de ejercer sus responsabilidades personales y de adquirir capacidad de discernimiento en lo social. La sinceridad y la sencillez no son virtudes muy propias de la casa. Los cadetes que se educan en la Pontificia Academia Eclesiástica de los Nobles Plebeyos, la original escuela de los predestinados, donde, junto con las lenguas extranjeras, los aspirantes aprenden la elegancia del porte y la altivez del diplomático, la finura en la conversación y la desenvoltura en el trato. El verdadero diplomático de nunciatura se afianza con éxito cuando finge ignorar lo que sabe y demuestra conocer lo que ignora. Tiene que saber espiar escuchando en las antesalas de las potencias amigas, cerca de las cuales ha sido acreditado, echando mano de la inmunidad. No cae ni una sola hoja que la Secretaría no quiera. Prácticamente todos los jefes de los dicasterios no solo tienen que estar a las órdenes del secretario de Estado y del sustituto, sino también a las de los vástagos arribistas, que en cualquier momento tratan de llegar, y lo consiguen, a cubrir las tejas del palacio, proyectando una molesta sombra sobre los dicasterios de abajo que, de esta manera, se ven desclasados. En realidad, la curia romana no debería estar a las órdenes de la Secretaría de Estado, sino directamente a las del Papa. La dicotomía se advierte cuando algún jefe de dicasterio se muestra reacio a someterse al yugo y no acepta las órdenes y el predominio de aquella. En la vida diplomática, dentro y fuera del ámbito vaticano, el crédito tiene mucho valor. Al que vale a juicio de los demás mucho se le concede. De ahí que, aumentando el concepto de su valía, se incremente en último extremo también su sustancia, que a menudo no existe. Estructura ultraevangélica, pues Cristo no quiso estudiar diplomacia y en el templo dio muestras precisamente de todo lo contrario con un látigo en la mano y sin andarse con demasiados remilgos, por cierto. Es necesario que Cristo vuelva a azotar con el látigo a los mercaderes del templo, transformado en cueva de ladrones. Su Majestad la casualidad. Por aquel entonces, todos sabían que Monseñor Roncalli carecía de importancia como escalador entre los que pintaban de verdad y, por este motivo, no se le tenía la menor consideración. Sencillo hijo de campesinos, no estaba al frente de una cordada digna de respeto, ni había sabido juntarse con ningún grupito de dignatarios de esos que se apoyan mutuamente para poder lanzarse a la escalada. Por pura casualidad lo habían designado delegado apostólico de los 40.000 católicos de la pequeña Bulgaria. En el Departamento para los Asuntos con los Estados de la Secretaría de Estado, la actuación de aquel delegado apostólico se consideraba poco menos que desastrosa. Tenían que vigilar a Monseñor Roncalli, puesto que, con su carácter bondadoso, este solía adaptar las directrices superiores a las circunstancias del lugar y el momento, echando mano de un comportamiento que se atenía a la máxima de mirarse sin desconfianza, reunirse sin temor, conversar sin comprometerse. De tal manera que a menudo obligaba a Roma a aceptar hechos consumados, fruto de una actuación a la buena de Dios que no encajaba con los severos procedimientos de las relaciones diplomáticas con el Estado búlgaro y posteriormente con el turco.
Le habían recordado repetidamente que, en su calidad de delegado apostólico, primero en Bulgaria y más tarde en Turquía, no era un diplomático acreditado cerca del gobierno, sino tan solo un representante pontificio cerca de los obispos y las iglesias católicas locales, aunque la diplomacia otorgara por extensión al delegado apostólico los mismos derechos que correspondían a los diplomáticos. De ahí que con frecuencia tuvieran que insistir en que se atuviera con más fidelidad a las normas del código diplomático. Pero Monseñor Roncalli, muchas veces por iniciativa propia, arrastraba a la Santa Sede a unas situaciones que la Secretaría de Estado no compartía en absoluto. Por aquel entonces, era impensable, por ejemplo, que el representante del Papa mantuviera tratos de familiaridad con los jefes de las iglesias ortodoxas al margen del estricto protocolo, con el fin de evitar las fáciles instrumentalizaciones y los malentendidos. En cambio, aquel delegado, de repente y sin pararse a pensarlo, tomaba a su secretario Monseñor Francesco Calloni, que le sucedió en el mismo cargo en Bulgaria hasta su expulsión política en los años 50, y se iba a visitar a este o aquel patriarca o metropolita, los invitaba a comer y mantenía tratos de amistad con toda aquella buena gente. A pesar de no ser nuncio, Roncalli se presentaba en los ministerios para interceder en favor de la pobre gente de todas las creencias religiosas. Para conseguir su propósito, solía decirle al secretario: «Don Francé, deles una buena propina a los ujieres de este despacho, así nos tratarán mejor y nos recomendarán ante los que nos tengan que recibir». Y todo salía a pedir de boca. Roncalli, dignatario cortés en grado sumo y libre en grado sumo, sabía que no era apreciado en Roma, pero él era tan contrario a las ambiciones, las aspiraciones y los honores, que no se preocupaba en absoluto por todas estas cosas y le importaban un bledo las pompas superfluas, los formalismos y las recepciones de gala. Cuando tenía que visitar a sus superiores de la curia en Roma, se armaba de paciencia tal como se lee a menudo en su diario, Diario de un alma. En la congregación oriental, le enviaban casi siempre al funcionario encargado de los asuntos de Bulgaria y Turquía, Monseñor Antonino Espina, diciéndole: «Monseñor, ha llegado este charlatán de Roncalli, vaya a ver qué dice. Si quiere verme, dígale que estoy ocupado». Y, sin embargo, reconocían su suprema dulzura, la íntima cohesión de su capacidad de dominio de sí mismo, la extrema facilidad con la cual penetraba en lo más hondo de su espíritu y su capacidad para la oración. En la Secretaría de Estado estaban esperando la ocasión para apartarlo de su cargo diplomático, anticipándole un inmerecido descanso de jubilado allá en su pueblo de Soto il Monte. Era solo cuestión de tiempo. Por allí el viento soplaba contra él. Pero Roncalli iba a lo suyo. ¿Y a mí qué me importa? Mejor. Le confesaba a Monseñor Francesco Calloni. Solo que por aquellos años, en París Charles de Gaulle no se llevaba muy bien con el nuncio apostólico Monseñor Valerio Valeri a propósito de los 30 obispos franceses que, según decía el general, habían colaborado con el gobierno de Pétain, por cuya razón él quería que dimitieran. Como es natural, el Vaticano se guardó mucho de acceder a semejante deseo y ordenó al nuncio que se opusiera firmemente. Las relaciones con la Santa Sede habían llegado al límite de la ruptura, hasta el extremo de que de Gaulle había solicitado y conseguido la retirada de Monseñor Valeri, a quien, llamado a Roma, el Papa le anticipó la púrpura cardenalicia. Al Vaticano no le había gustado el comportamiento de Gaulle y, por despecho, demoraba la difícil designación del nuevo nuncio. La quisquillosidad del presidente francés convertía la mencionada designación en un verdadero quebradero de cabeza. En la secretaría se preguntaban qué representante pontificio podría ser de su agrado. ¿Cómo resolver la cuestión? En aquellos momentos no disponían de ninguno que fuera adecuado. Para de Gaulle aquel prolongado retraso en la designación era una amarga represalia diplomática muy difícil de tragar. Un día el presidente francés recibe las cartas credenciales del embajador de Turquía y, tras la protocolaria ceremonia oficial, en la conversación privada, ambos comentan las dificultades diplomáticas con que tropieza un jefe de Estado cuando, en su mismo territorio y con los mismos ciudadanos, se producen conflictos de intereses que afectan al poder de dos potencias distintas, como, por ejemplo, en el caso de la Santa Sede. El comentario viene como anillo al dedo. El gobierno turco, precisamente para combatir aquella norma diplomática contraria al Corán, se ha enemistado con medio mundo, incluido el Vaticano. ¿Cómo actúan ustedes? Pregunta de Gaulle con gran interés. Mi gobierno, contesta el diplomático turco, actúa según sean los personajes que representan a la Santa Sede y a los cuales, aunque lo hagan a través de una delegación y no de una nunciatura, se les concede toda la importancia que corresponde a una de las más influyentes potencias internacionales.
El actual delegado apostólico, por ejemplo, es uno de los mejores que hemos tenido, Monseñor Giuseppe Roncalli. Bueno, humano, disponible y astuto como todos los curas. De Gaulle toma nota. Pide que le cuenten otras anécdotas, como la de los 300 niños declarados bautizados por Roncalli para ponerlos a salvo, y da por finalizada la audiencia. 2 horas después se envía un mensaje cifrado desde París al Vaticano en el que se manifiesta el agrado del gobierno francés por el delegado apostólico en Turquía en caso de que el Vaticano tuviera a bien nombrarlo nuncio en París. Hábil estocada. 1-1. El anzuelo de la aprobación a cambio de la designación. Monseñor Domenico Tardini, del Departamento de Relaciones con los Estados Extranjeros, que tenía una impresión totalmente negativa de aquel delegado chapucero y parlanchín, se queda de piedra ante la propuesta de París. Dadas las tensas relaciones con Francia, Monseñor Roncalli no podría estar a la altura de la delicada y compleja situación del momento, allí donde los más hábiles diplomáticos se habían llevado un chasco. Una rareza más que añadir a la lista del Elíseo. Se toma la decisión de dar largas al asunto y demorar la respuesta. Eran los primeros días de diciembre de 1952, no faltaba mucho para la Navidad. De Gaulle tenía que recibir la felicitación del cuerpo diplomático, presentada según los acuerdos de Viena por el nuncio apostólico decano del cuerpo diplomático, todavía no designado. En su defecto, lo hubiera tenido que hacer el vicedecano que, casualmente, era el embajador ruso, acérrimo comunista. De Gaulle era la ultraderecha. Por aquel entonces guardar las formas era esencial. El cuerpo diplomático estaba al corriente de aquella humillación. De Gaulle se lo comunicó al Vaticano para que actuara en consecuencia. No había tiempo que perder. Tardini, acuciado por las presiones, envía un mensaje cifrado a Monseñor Roncalli en Estambul, rogándole que se apresure a regresar a Roma para, desde allí, trasladarse a la Nunciatura Apostólica de París en calidad de nuncio en Francia. Roncalli, a quien habían llegado insistentes rumores acerca de su apartamiento de la diplomacia, pensó inmediatamente que se trataba de una broma de mal gusto por parte de algún guasón. En su ingenuidad, contestó cándidamente que le había hecho mucha gracia la broma y aprovechaba para desear felices Navidades y un feliz Año Nuevo. A veces, el ingenuo es más refinado que el provocador. Esta vez Monseñor Tardini tuvo que ser más explícito y se apresuró a decirle que la cosa iba muy en serio y que era necesario su urgente traslado antes de Navidad. Tenía que darse prisa. Roncalli se trasladó de inmediato. El Papa Pacelli le recomendó que tuviera mucho cuidado con lo que dijera en su discurso inaugural a principios de año. Es más, le aconsejó que, antes de leerlo, lo presentara para su revisión a la Secretaría de Estado. Monseñor Roncalli prometió hacer todo lo que pudiera, pero no tuvo tiempo de ordenar las ideas para redactar un borrador. Una vez en París, una de las primeras tareas de Roncalli fue visitar al vicedecano, el embajador ruso, quien lo invitó a cenar. Entre plato y entre copa y copa, entre bromas y veras, las relaciones no tardaron en adquirir un cariz amistoso y fraternal. Monseñor Roncalli aprovechó la ocasión y le preguntó a quemarropa a su amigo ruso. Usted, señor embajador, ¿qué hubiera dicho en su felicitación si yo no hubiera llegado a tiempo? Excelente jugada. El embajador vicedecano depositó el papel ciclostilado en las manos del nuevo decano, este le suavizó las aristas, lo completó y, con todo el énfasis del neófito, lo declamó en presencia de Gaulle y de todos los embajadores del cuerpo diplomático acreditado en Francia, quienes se quedaron asombrados ante la fina sensibilidad de experto diplomático con que el nuevo nuncio había tocado los puntos más destacados del discurso. Solo el ruso se reía para sus adentros. La enhorabuena se extendía también al presidente de Gaulle, que de aquella manera se salvaba de sus adversarios de la otra orilla del Tíber. Fue tal su satisfacción que los 30 obispos no fueron defenestrados. Las relaciones con la Francia golista adquirieron un carácter más conciliador. El nuncio Roncalli actuaba de enlace en todas las circunstancias delicadas entre la Santa Sede, Francia y los demás países del Este cuyos problemas políticos se resolvían gracias a la intervención del bonachón y sonriente nuncio, muy apreciado al otro lado del telón de acero. Cuando llegó el momento de sustituirlo, ya muy entrado en años, el Papa Pacelli lo nombró patriarca de Venecia y cardenal, 1956, y allí hubiera terminado sus días, una carrera que él mismo jamás hubiera podido soñar. En la curia todos decían, que disfrute de lo que ha conseguido, aunque no lo haya pedido. Un viento de popa excesivamente benévolo. Al morir Pío XII, se abrió el abanico de las candidaturas. El patriarca de Venecia ocupaba el último lugar, en calidad de quinta ratio, un papa de transición dados sus 76 años de edad.
El primer candidato era el patriarca armenio cardenal Gregorio Agagianian, una impresionante figura de pastor y de asceta que, originario de Oriente, había pasado buena parte de su vida en contacto con Occidente en la curia romana, cuyos entresijos conocía muy bien. Pero todos sabían también que el que entra en el cónclave como papa, sale cardenal. Sin embargo, el Sacro Colegio consideró oportuno elegir a un cardenal anciano que no molestara demasiado y que dejara para su sucesor el considerable allí ornamento que la Iglesia necesitaba urgentemente. Al tercer escrutinio fue elegido Giuseppe Roncalli, que tomó un nombre que nadie esperaba, Juan XXIII. Monseñor Tardini, que lo tenía en muy poca estima y ahora lo veía convertido en papa, se esperaba una destitución fulminante. Pero Roncalli lo nombró cardenal y lo convirtió en su secretario de Estado. Desde sus primeras apariciones, Juan XXIII se manifestó ante el mundo como el auténtico profeta que era, enraizado en su época. Estimulado, iluminado y alimentado por las riquezas históricas del pasado, preparó e inauguró el Concilio Vaticano II, cuyas aperturas y realizaciones previo. Federico el Grande en una carta a Voltaire sentenció: Su Majestad la casualidad hace 3/4 partes del trabajo en este miserable mundo, pero esta vez fue el Señor quien le hizo las 4 partes a Roncalli. La colada del pasado. Dos monseñores unidos por una estrecha amistad, uno italiano y el otro norteamericano, trabajaban en la Secretaría de Estado en plena armonía y acuerdo. A principios de los años 60 adquirieron un apartamento y decidieron irse a vivir juntos en plena armonía, con un ama de llaves que los atendiera. El monseñor norteamericano se había dejado tentar por pequeñas dosis de drogas blandas que más tarde se convirtieron en ligeramente más duras. Su amigo el monseñor italiano trataba de disuadirlo por medio de la vigilancia. Sin embargo, en tales cuestiones, una cosa es prometer y otra dar trigo. En ocasiones cada vez más frecuentes, la gente sorprendía al prelado norteamericano indispuesto y tumbado en el suelo de las paradas de los autobuses, otras veces lo recogían desmayado y lo llevaban a urgencias, donde su amigo el prelado italiano lo iba a recoger a toda prisa para llevarlo a una privadísima clínica de confianza, en la que su nombre jamás se anotaba en el registro. En el despacho, el italiano decía que su amigo americano había regresado a su país por enfermedad de un familiar y a los vecinos de su casa les decía que había tenido que emprender un viaje en misión secreta. De esta manera, la cuestión se llevaba con la más estricta discreción. Pero no eran pocos los que sospechaban ante estas repentinas ausencias. Cuando por la mañana el monseñor italiano iba a celebrar la misa a una institución religiosa, el monseñor norteamericano celebraba en casa la suya. A menudo, el efecto de la dosis de droga no se le había pasado del todo y la liturgia doméstica, más que para él, se convertía en una penosa experiencia para los que asistían a ella. En un amodorrado duermevela, se pasaba el rato eructando y se saltaba a menudo los momentos sagrados más importantes, incluso la misma consagración. A pesar de algunas cartas de carácter amoroso escritas por el prelado americano a una amiga y publicadas en la prensa, gracias a que su nombre figuraba en el libro blanco de la oficina de personal, el poderoso monseñor italiano supo defender de tal manera su propia causa y la de su amigo que no solo él sino también su amigo fueron nombrados nuncios y llegaron a pisar nunciaturas de lo más prestigiosas. Una vez muerto el monseñor italiano, el amigo americano sigue disfrutando con todo honor de su pensión de embajador. O sea que en la Secretaría de Estado el pasado de los que están destinados a la carrera diplomática se lava en una colada tan deslumbradoramente blanca, que más blanco, imposible. Se recupera toda la blancura de la estola bautismal. Por lo demás, la suciedad que no se consigue eliminar no se divulga. Y todo vuelve a estar limpio. Sobre los predestinados está prohibido recabar una información considerada superflua, pues su pasado es ceniza. Sin embargo, el predestinado no tendría futuro si el humo del pasado no siguiera ardiendo como las brasas bajo la ceniza. 7. El dicasterio donde se afilan los obispos. La curia romana posconciliar se ha vestido de internacionalidad, como si semejante cosa fuera un nuevo descubrimiento. En otros tiempos eso se llamaba exterofilia. La curia siempre ha sido internacional, tanto en los vértices como en la base, es decir, católica. Con la diferencia de que antes tanto los italianos, gente de gran amplitud de miras y de perspectivas cosmopolitas, como los procedentes del extranjero empezaban el noviciado desde cero.
En cambio, ahora los extranjeros modernos no son muy partidarios de seguir todo el recorrido y aspiran a los puestos de más prestigio y de mando saltándose las etapas y, como inexpertos que son, dejan que les devane los ovillos aquel 80% de excelentes y santos funcionarios ocultos en el anonimato de los que hemos hablado al principio y que Juan Pablo I definió el aparato indispensable del reloj que sabe indicar la hora apropiada en la historia de la Iglesia. El remedio está resultando ser peor que la enfermedad, un puro farol. Los nuevos superiores extranjeros, los polacos sobre todo, convencidos de ser unos expertos conocedores de nada, se dejan manipular en el ejercicio del mando por sus monseñorones secretarios factotums, que se las dan de amos. Es el habitual reinado de los vasallos, a las órdenes de los señorones prelados de turno que llegan casi siempre a sus puestos de mando mal preparados y escleróticos, sujetos por la correa de sus servidores. De esta manera, el último maletero que llega usa y abusa de su superior incluso en cuestiones de importancia capital, no solo en lo tocante a los ascensos sino también a las destituciones. Todos saben que la Iglesia es de Cristo, pero Dios la alquila a los valientes. Sin embargo, los arribistas se apresuran a tomar enfiteuticamente posesión de ella para roturarla a su manera y de por vida. Excelendas, excelencias y exceladronas. Después de la Secretaría de Estado, el dicasterio clave de la curia, antiguo feudo absoluto del cardenal Sebastiano Baggio, es precisamente la congregación encargada de hacerle nombrar obispos al Papa, lo cual es un decir, teniendo en cuenta que el pontífice firma únicamente el primer nombre cuando hay una terna y todo lo demás ya lo han pactado los jefes de la cordada. Se trata por tanto de un dicasterio de la máxima importancia, punto estratégico del poder de la Iglesia, sobre todo ahora que, con el sínodo de los obispos, se tiende a sustraer al Papa el mayor poder posible, por lo menos en Occidente por parte de los obispos de rito latino. Según el método actualmente en vigor, para llegar al episcopado los aprobados se pueden clasificar en las siguientes categorías. A. Las excelendas, título atribuido a las personalidades eclesiásticas que destacan realmente por su santidad y por sus cualidades de estudio y de ministerio pastoral. Sacerdotes a la altura del episcopado, en posesión de licenciaturas diocesanas o curiales, considerados sobrantes por su propio superior de medio pelo. Hombres tenidos por santos por la mayoría, por más que hayan sido descartados. O que han rechazado el nombramiento por considerarse indignos de él. B. Las excelencias, es decir, los dignatarios que son nombrados obispos aunque hayan hecho poco o nada para obtener el nombramiento, una lista muy breve, por cierto. Muchos de ellos tienen incluso la modestia de no considerarse a la altura de la misión que les ha sido confiada. C. Finalmente, la larga lista de las exceladronas, título adquirido por la furtiva manera con que han alcanzado la dignidad eclesiástica, a golpe de te doy para que me des. Amistosas atenciones hacia los que están arriba, donaciones prelaticias, guiños y prestaciones de todo tipo, crucifijos de oro como regalo de cumpleaños y hasta valiosas bandejas repujadas para los influyentes amigos del amigo. Se muestran altivos y orgullosos de haber llegado como cum que, a toda costa y de la manera que sea. Incluso por medio de furgonetas llenas a rebosar de víveres por la intercesión del Padre Pío, gracias a los cuales reciben como agua de mayo el ascenso al episcopado, aunque sea con efecto retardado. Las excelencias y las eminencias son excrescencias bubónicas en el secular árbol desnudo de la verdadera Iglesia de Cristo. Cuando afirman no haber hecho nada para obtener el nombramiento, siembran en los oídos de quienes les escuchan la duda sobre la posibilidad de que, bajo mano, otros puedan hacer y hagan siempre algo para obtenerlo. Solo ellos han recibido inesperadamente y como llovido del cielo el nombramiento episcopal, que aceptan tan solo para someterse a la voluntad de Dios. Pero, debido a los enredos y subterfugios, el nombramiento no puede por menos que haber sido de carácter fraudulento. Entretanto, el dignatario que lo ha empujado se esfuerza por su parte en convencer a todo el mundo de que él siempre sacude las manos para no aceptar regalos. Siempre que sean de poca monta, murmuran por lo bajo quienes lo conocen. Se trata, como es natural, de paradojas de un círculo en el que los prejuicios de los malpensados siempre quedan confirmados por los hechos que posteriormente se producen. Muy pocos son los que en este lapso de tiempo posconciliar reciben el premio por su mérito personal. Casi todos son ascendidos gracias a descarados chanchullos y prestaciones de todo tipo. Muchas mitras sin cabeza. La forja natural en la que antes del concilio tenía lugar la gestación y el nacimiento de un obispo era precisamente la congregación de los obispos, en colaboración, para los países de rito latino, con el dicasterio de la propagación de la fe. Los de rito oriental utilizan otro sistema en el que tampoco faltan los enredos y las connivencias.
Pues bien, después del Concilio Vaticano II, la afiladura de los candidatos al episcopado se produce en dos momentos y a dos niveles consecutivos, es decir, en las distintas conferencias episcopales, tanto nacionales como regionales, de común acuerdo con el nuncio apostólico del país. Tras lo cual, los trámites pasan al correspondiente dicasterio de Roma, que examina la posible existencia de algún grave impedimento en los nombres de la terna de los candidatos sometidos a la aprobación del sumo pontífice. La nueva disposición posconciliar actualmente en vigor está revelando sus puntos débiles relacionados con posibles sobreacciones, subrepciones y sobornos que falsean o silencian la verdad sobre el candidato al que se desea promover. Habría que delimitar y controlar mejor las interferencias. Con esta nueva normativa, el peloteo de las responsabilidades entre la conferencia episcopal, el nuncio y el dicasterio romano se trenza a menudo con descarada habilidad. Sobre todo en presencia de ciertos episcopados nacionales, celosos de su autonomía y defensores de sus derechos de elección, los nuncios tienden a lavarse las manos para no dañar su propia carrera, precisamente en los casos en que la verdad acerca del candidato propuesto por ciertos obispos resultara ser otra. Por consiguiente, desde hace unos 30 años, la Iglesia elige los obispos que se merece y cuenta con muchas mitras sin cabeza. Prolongación del vacío y tapadera de la presunción que hay debajo. Y guarda en el cajón muchas cabezas sin mitra. Es preciso revisar y perfeccionar la cuestión del nombramiento de los obispos de tal manera que el método obedezca a una participación de toda la Iglesia y no solo de la jerárquica. El derecho divino solo exige la presencia de un obispo en cada iglesia local. La forma en que se elijan los obispos corresponde al derecho humano eclesiástico cuyo ejercicio a lo largo de los siglos ha presentado distintas formas jurídicas. Hasta el año 1829, la política de la Santa Sede era la de dejar la cuestión del nombramiento de un obispo para una sede vacante a los obispos de la región circunstante. A la muerte de León XII, 1823-1829, de los 646 obispos diocesanos que había solo 24 eran nombrados directamente por la Santa Sede, fuera del Estado Pontificio. Y estos nombramientos directos se debían en general a las dificultades de ciertos países como Albania, Grecia o Rusia. En la actualidad, al Papa no se le cuenta todo, sino tan solo la conclusión acerca del preferido, que es casi siempre el primer candidato de la terna. Sobre el papel, el candidato es descrito como un dechado de perfecciones, aunque en la práctica lo sea mucho menos e incluso mucho peor. Como ya se ha dicho, los expedientes que se presentan al Papa son de tal envergadura que éste no tiene tiempo material, pues deliberadamente se le limita, para poder examinarlos aunque sea a grandes rasgos. Ante la necesidad de tener que fiarse de los demás, el Papa se limita a estampar la sigla y la fecha, y es así como se obtiene la aprobación papal al nombramiento del recién elegido obispo. Muy poco, ciertamente, para garantizar que el elegido esté a la altura de la misión que se le quiere encomendar en la diócesis o en la curia romana. Y mucho menos para cerciorarse de que no pertenezca a alguna logía masónica o mantenga contactos y relaciones con el mundo de la AMPA. No es exacto decir que el Papa toma decisiones. Su firma basta únicamente para que los listos la puedan imponer como codicilo dogmático ligado a la infalibilidad papal. ¿Cómo podría el Papa ejercer con eficacia tan siquiera aproximada el necesario control de los 5.000 nombramientos episcopales? Lo único que puede hacer el sumo pontífice es fiarse de sus colaboradores. Nacen así las concentraciones malsanas de poder en un hinchado aparato centralizado, dirigido por unos clanes de prelados que a menudo no son los mejores. La información solo es creíble cuando es autorizada, está por encima de las partes y no es tendenciosa. De lo contrario, se halla en realidad más cerca de los enredos y la corruptela. Pío XI, el Papa Ratti, terror del Duce Mussolini, antes de dar el visto bueno al nombramiento de los obispos, utilizaba información procedente de otros canales. A un eminentísimo que seguía insistiendo en ensalzar las grandes cualidades de un protegido suyo al que deseaba convertir en obispo a toda costa, aquel enérgico papa le replicó con gran agudeza y valentía: «Señor cardenal, no tendría nada en contra de su candidato, si quien lo presentara no tuviera tanto interés como vuestra eminencia pone de manifiesto». La amplísima visual del dicasterio antes del Vaticano II estaba en condiciones de situarse por encima de las partes y conseguir encontrar personalidades e individuos cualificados para los distintos cometidos en el seno de la Iglesia. De esta manera, se nombraba para el gobierno de la diócesis o de la curia a excelentes personalidades a la altura de las misiones que se les confiaban.
Basta recordar las nobles y santas figuras del episcopado italiano y europeo de las últimas décadas del siglo pasado y las primeras del actual, muchas de ellas elevadas al honor de los altares o con probabilidad de serlo. En esta última década se ha registrado una inversión de la tendencia a este respecto. Ya en 1984, por ejemplo, el episcopado de Francia, con un acertado neologismo, recentramiento, invitaba a regresar tanto a la centralidad de Roma como a la del obispo con su diócesis. Actualmente, el punto de vista está restringido al ámbito territorial en el que cada conferencia episcopal, a menudo regional, como en Italia, España, Francia y Latinoamérica, lleva a la práctica sus decisiones, casi todas ellas adoptadas por el ramillete de sus preferidos. La mayor parte de las opciones suele ser casi siempre interesada y competitiva. ¿Quién no sabe que el secretario chofer del obispo diocesano tiene un elevado porcentaje de probabilidades de concentrar sobre su persona el ascenso al episcopado por encima de otros? Se trata casi siempre del joven sacerdote ambiciosillo que se ofrece al obispo para hacerle de chofer secretario factotum a la espera de un futuro agradecimiento del prelado obispo al que durante tanto tiempo tan eficazmente se ha servido.